hechos, sino que además se encontró suficientes elementos para la prisión justificada o la privación de la libertad de manera justificada, porque, bueno, los elementos que nos daban a todas luces avalaban de un delito que afectaba a gran cantidad de personas en volúmenes importantes de recursos. Entonces ya había una claridad de millones de pesos en bienes, en compra-ventas simuladas, en operaciones de empresas para la renta de algunos de estos inmuebles y departamentos y edificios completos, utilización de servicios para otros, que eso ha sido todo lo que hemos ido integrando, que aunque ya están notificados, pues lo importante es decirles que la propia línea de investigación nos fue aportando mucho cada vez con mayor precisión de estos datos. Digamos. Hola, ¿qué tal, Jacob? Pues tiembla el PAN y toda la cúpula del PAN, ya que pues los Romeros y los Taboadas prácticamente en la mira por el cártel inmobiliario, porque hicieron tranzas a más no poder, corrupción a manos llenas, están completamente desesperados, dicen que pues prácticamente es una persecución política, pero pues no. La fiscalía de la mano de Ulises Lara se agarró investigando y al parecer no acaban de tantos y tantas corrupción que había en la alcaldía Benito Juárez. Prácticamente los siguientes dirigentes que iba a ser pues el mismísimo Jorge Romero, que es la mano derecha de Marco Cortés del PAN, al parecer le iba a pasar la estatuta de Marco Cortés a Jorge Romero, pues resulta que se está tambaleando por completo y están prácticamente muy nerviosos porque les están pisando los talones, increíble pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata y cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Yo creo que sí valdría la pena, Ulises, para dar una perspectiva del tamaño de la investigación, empezar desde el detonante. ¿Qué es lo que les dice a ustedes? Aunque en la prensa hay declaraciones de años sobre el cártel inmobiliario y específicamente sobre la Benito Juárez y específicamente sobre los funcionarios que han sido alcaldes o delegados de esa demarcación, valdría la pena tomarlo desde el momento de aquella explosión que pareciera que fue la que abre absolutamente todo en la investigación, si es posible, Ulises. Muchísimas gracias. Sí, con todo gusto y muchas gracias. En efecto, tuvimos un percance muy llamativo porque rompió los cristales de una fachada muy importante en un edificio en la Colonia del Valle, en la avenida Coyoacán, y que en la Colonia Acacias, y que fue para muchos pues un momento importante porque era un edificio reciente, porque se pensaba que había un daño estructural mayor. En fin, digamos, se prendieron las alarmas de quién había construido, cómo había construido, qué es lo que había ocurrido, y se hicieron las investigaciones por parte de la Fiscalía para deslindar responsabilidades, para darle intervención a nuestros compañeros peritos y poder entonces imaginar cómo sucedió el hecho, digamos, reconstruirlo en la medida de lo posible y darnos una noción mucho más clara del alcance también de nuestra intervención. Y tuvimos la circunstancia que cuando se empezó a investigar, pues no había un daño, no había ninguna situación, afortunadamente, que pusiera en riesgo al edificio en su conjunto. Habían sido una mala instalación del servicio de gas en una lavadora, en un lavaplatos, y que cuando se hizo la explosión, bueno, lo generó hacia afuera, pero se hicieron las solicitudes de la información y conforme fuimos avanzando con los documentos, porque eso tenía que ser parte del trabajo de investigación, pues descubrimos que este edificio de reciente manufactura y de entrega, pues no contaba con autorizaciones, no contaba con una serie de documentos, pero particularmente cuando quisimos hablar con los propietarios, porque además, como ustedes imaginarán, no solamente hubo daño en el departamento donde se suscitó el evento, la conflagración, sino otros que también fueron dañados, y fuimos encontrando los datos. No todos estaban habitados, había dos particularmente que fueron de llamar la atención, en los departamentos 202 números consecutivos, 205, 206, que pertenecían a un ex servidor público que, vale la pena decirlo, había sido ya sancionado por la propia Contraloría Interna, por el órgano interno de control, que estaba ya asociado en otros momentos a situaciones que también habían sido pues, ampliamente señaladas, como los sismos de 2017, pero también, como ustedes lo comentan en rumores, como el operador en buena medida de una serie de prácticas, como serían otorgar permisos, generar los acuerdos, darles facilidades, por llamarlo de una manera. Así que esto fue el punto de, mira, no solamente lo suponíamos, aquí está, tenemos un primer hallazgo importante. El segundo es que cuando nos vamos a la búsqueda en el registro público de la propiedad y del comercio, empiezan a aparecer no solamente bienes
asociados al nombre de esta persona, ni se acene para dejarlo en claro, que era el director general de obras y que lo había sido en otro momento, sino con otros, particularmente con otro que había sido director jurídico, y que tenía que haber sido, de acuerdo a la norma que nos rige con nuestra Constitución y ahora una serie de normatividades para las alcaldías, pues quien se encarga de vigilar la legalidad de los actos del resto de los servidores públicos. O sea, no puedes hacer o ejercer un acto nada más de motu propio, sino tiene que ser con base en las atribuciones y facultades que te otorga la propia ley. Así que, bueno, pues no puedes dar, digamos, un permiso de construcción si no está en tus atribuciones, y pues pareciera que no lo cuidó. Pero ¿cuál va siendo nuestra, digamos, sorpresa? Que vamos encontrando que eran socios en otros bienes que estaban además también igualmente registrados, que había empresas que compartían también sociedad, pero también actividades, no solamente de carácter de bienes raíces, sino otras comerciales, un sinnúmero de actividades. Y entonces esto fue haciendo cada vez mayor nuestra investigación. Como recordarán, lo que se pudo encuadrar de inmediato fue lo relacionado a lo que digo, al enriquecimiento ilícito, al tipo de delito que establece que aquel servidor público, que no, como todos los que estamos en el servicio público, declaramos nuestros bienes, hacemos una declaración, además de que no tenemos conflicto de interés, es decir, que no tenemos empresas o personas trabajando dentro de la institución que se puedan ver beneficiadas por nuestra actividad, y que siempre hacemos esta declaración anualmente para dejar en claro, en transparencia, cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestras adquisiciones, en fin, nuestros gastos, nuestro homenaje de casa, etcétera. Y apareció con que estas personas tenían, digamos, distorsiones respecto a lo que te ingresaba con respecto a lo que declaraba. De tal suerte que entonces no aparecían algunos de los departamentos o de los inmuebles, no aparecían tampoco las empresas, tampoco las utilidades, tampoco las cuentas, y esto, bueno, pues se encuadró en este supuesto del enriquecimiento ilícito. No solamente, habría que decirlo, y concluyo con este apartado para que ustedes lo vean, no solamente encontramos, sino que conforme empezamos a avanzar, como les habíamos dicho en el caso concreto de este asunto en la avenida Coyoacán, en la calle de Acacias, en la colonia Acacias, también se encontró que allá había otros que habían estado insistiendo en que por favor se revisaran, tanto personas directamente afectadas, porque formaban parte de esos condominios construidos y su departamento pues no estaba dentro del régimen de condominio, o no se les habían entregado las escrituras, o había otras irregularidades como, por ejemplo, pues los espacios de estacionamiento o los espacios que están en las azoteas, los roof garden. Había ya datos, empezamos a recolectar buena parte de esta información, y también vecinos que habían referido que en otros momentos ese lugar donde se había edificado ahora un lugar de departamentos, pues había una casa pequeña que pertenecía a una familia. Estas historias que ocurren en las ciudades, y nos íbamos encontrando con que pues había muchos más elementos para hacer una investigación a fondo. Así que no solamente nos encontramos con esta forma de operar que sirvió para el enriquecimiento de un segmento de personas, sino toda una forma de operación que nos permitió después, ya en la coordinación con las autoridades del gobierno de la ciudad que llevan estos asuntos, me refiero particularmente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, que observáramos que estaba ocurriendo en efecto ese fenómeno. Más departamentos de los debidos, uso de suelo en un lugar donde se edificó más allá de lo que debería, situaciones que involucraban también a particulares como serían constructoras, notarios y otros servidores públicos, que empezamos a tener una mayor bagaje de esta información, que dijimos tenemos que orientarlo y clarificar quiénes, cuántos estaban enterados, cuánto de estos se habían beneficiado, y fue cuando finalmente se tomó la decisión, en virtud de que existía también el riesgo, como ocurrió en buena medida, de que conforme avanzara la investigación, porque se van solicitando documentos, porque lo que llamamos la secrecía de la investigación y que está en las atribuciones del propio ejercicio del Ministerio Público, pues nunca se mantiene del todo ajena a quienes puedan estar involucrados. Había un riesgo real de evasión de la justicia. Así que se tuvo que tomar la determinación con las evidencias, con los elementos de prueba. Se presentó ante el juez la causa penal para que se actuara sobre estas personas, se obtuvieron órdenes de aprehensión y se procedió a la ejecución de las mismas, que como ustedes saben, terminó porque, al menos en principio, el que fuera el señor Luis N., el jurídico, fuera, digamos, aprendido, se sentían, en nuestra opinión, confiados, seguros de que habían actuado de una manera pulcra, pero cuando empezamos a presentar los datos, bueno, el propio juez nos concedió, como ustedes saben, no solo que estuviéramos haciendo la detención dentro de lo que marca la legalidad, notificando adecuadamente, protegiendo sus derechos, sino que además encontró suficientes elementos para la prisión justificada o la privación de la libertad de manera justificada, porque, bueno, los elementos que nos daban a todas luces hablaban de un delito que afectaba a gran cantidad de personas en volúmenes importantes de recursos. Entonces ya había una claridad de millones
de pesos en bienes, en compra-ventas simuladas, en operaciones de empresas para la renta de algunos de estos inmuebles y departamentos y edificios completos, utilización de servicios para otros, que eso ha sido todo lo que hemos ido integrando, que aunque ya están notificados, pues lo importante es decirles que la propia línea de investigación nos va aportando mucho cada vez con mayor precisión de estos datos. Digamos, hasta aquí, esta primera parte. Quiero decirles para concluir que hemos ya reunido más de 43 denuncias específicas de ciudadanos afectados claramente por esta situación. Me refiero que son los que se encuentran en estos lugares donde hubo digamos, una sobreconstrucción, donde se rebasaron los límites, donde se expidieron documentos que podemos tener, al menos la sospecha, nosotros tenemos que ir probando, pero que hay documentos que no son legales, que son apócrifos, hay otros documentos que se expidieron sin haber cubierto las debidas, digamos, formulaciones que tenían que hacerse, unos antes de que se dieran otros. Bueno, me refiero a, se van haciendo, ¿no? Por ejemplo, no había autorizaciones para mayor cantidad de agua, o no había autorizaciones de carácter de planeación urbana, no obstante se permitieron que se hicieran. En fin, hay asuntos que quedaron ahí que evidencian con toda claridad pues una forma de actuar que busca a través de estos permisos, digamos, más protección y otros para beneficiarse que dentro del marco de la legalidad. Es decir, personas que aprovecharon e hicieron un uso indebido de sus funciones, que ese es el otro delito que se pudo encuadrar para obtener un beneficio. O sea, no solamente se enriquecieron, sino que actuaron indebidamente. Eso también involucra a otros actores y enseguida, si me lo permiten, ya les hablaré de cómo esto abrió una nueva línea de investigación. Sí, esa fue la punta de la hebra. Un hecho fortuito en un edificio, un accidente, pero eso le permite a la autoridad comenzar una investigación. ¿Cuántos personajes hasta ahora están involucrados en esta trama, en la alcaldía Benito Juárez? ¿Y qué delitos se configuran o qué delitos se está imputando a los implicados? Porque no he escuchado si también hay una imputación de delincuencia organizada, si se puede tipificar también así. Bueno, en el caso de las atribuciones que nosotros tenemos como fiscalía, nos podemos encontrar asociación delictuosa, pero ya en el nivel federal se conoce como delincuencia organizada por el tamaño, por su impacto y por su volumen, desde luego. A nosotros ahora nos ha tocado, y sería, digamos, la parte consecuente, que lo que sí se puede identificar es que hay una asociación delictuosa. Es decir, hay personas que se asociaron con toda la intención de cometer un delito, sabiendo, por supuesto, que estaban actuando de forma ilegal. Y me refiero específicamente a esta nueva línea que se nos abrió y que recientemente, resultado uno de la colaboración, como en algún momento yo lo platiqué también con ustedes en este programa, de una de las personas que está ya imputada y que nos, digamos, en la búsqueda de beneficios de ley que también ustedes existen y que podrían formar parte de un abreviado, de un juicio abreviado, bueno, pues ha vertido información que nos resultó para nosotros muy útil, toda vez que encontramos cómo utilizaron documentos, recursos públicos para asignar a empresas que no estaban de manera formal operando, sino que eran empresas fachada, para finalmente hacer uso de ese recurso. Todavía tendremos que demostrarlo, pero es evidente los 207 millones, ¿verdad? 207 millones, porque fue una ampliación presupuestal, Álvaro, resultado de los sismos de 2017, que se dio como un ingreso extraordinario, y entonces estas personas, conociendo que el dinero tenía un fin, que tenía que ser utilizado para estos trabajos, como en su momento fueron los de retirar escombros, hacer reparaciones y mantenimiento, crearon empresas o utilizaron empresas que habían sido creadas para esta, digamos, simulación de la operación y se quedaron con ese recurso. De tal suerte que aquí sí hay ya toda una idea, una visión colectiva de cómo hacer esto para dañar o para obtener un beneficio de un acto ilegal, y eso es una asociación delictuosa. Y la segunda, que está finalmente esto, es que lo hacen como servidores públicos, Álvaro, Alejandro. Es decir, sabiendo que esto no solamente es completamente fuera de la norma, éticamente no se vale, no digamos dentro de lo que son los servicios, sino que lo hacen con toda la intención de también cubrir sus, digamos, huellas. Porque no aparece, que sería la figura que vimos en el otro caso, donde estas personas se beneficiaron en su propio pecunio, abrieron cuentas, crearon sus empresas y se dieron la vida que querían darse con ese recurso, mientras que los otros no lo han, digamos, esfumado. Por eso les quiero decir que estamos nosotros terminando de integrar esto, porque vamos a dar vista obligadamente a las autoridades federales, porque se están encuadrando delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y desde luego delitos financieros.
porque estamos demostrando que estas empresas que recibieron por cuentas por liquidez certificadas y dijeron, sí, estos señores ya hicieron el trabajo y lo firmaron quienes ahora están, que eran supervisores, que eran gente que estaba encargado de la obra, que eran el director de administración, todo lo hicieron con el ánimo de obtener ese recurso, se lo apropiaron. ¿Y dónde está? Bueno, eso es algo que tendrán que explicar. Por eso hemos insistido y lo decimos, esto es otra línea de investigación, sí. No es exactamente igual, aunque puedan estar involucrados, claro. Es, digamos, otra forma de actuar dentro de la propia alcaldía y con las atribuciones que les da la ley como servidores públicos. Y por eso resulta, además de molesto, indignante, porque es un acto de corrupción a todas luces, que se diga que hay aquí un elemento político. Cuando lo que tú observas, de verdad, cuando estamos presentando, es que hubo un manejo completo y absolutamente desaseado de los recursos públicos para entregarlos a una empresa que nunca realizó ningún trabajo y que ahora, ustedes lo están escuchando, han dicho que esto tiene un tinte de otra naturaleza, cuando lo que hicieron en aquellos años no fue sino utilizar los recursos públicos para unos fines a los que no estaba destinado. O sea, no hicieron limpieza del escombro con ese dinero, tal vez lo hicieron con otros, tal vez hicieron otras cosas, pero con ese recurso lo estamos presentando, no. Y por ello, es muy importante distinguirlo, estamos observando dos conductas con toda la forma de aprovechamiento de la responsabilidad que se tiene en la administración pública, que está completamente tergiversada y que para el efecto se le llama corrupción porque deja de cumplir con la verdad. Lo que se corrompe es lo que deja de ser original, lo que dejó de ser su función para la cual fue creada. Y eso es lo que estamos viendo, y por eso es un trabajo anticorrupción importante con dos líneas que, digamos, convergen, pero que son distintas en su forma de actuar y desde luego en los beneficios y los recursos que obtuvieron. Nosotros les puedo decir, estos últimos son líquidos, llegaron a cuentas, habrá que hacer ya toda la investigación, pero eso, se los digo, le tocará a nuestros, digamos, colegas de la Unidad de Inteligencia Financiera, le tocará a nuestros compañeros tal vez de la Fiscalía General de la República del área correspondiente. Nosotros tenemos que integrarlo, lo vamos a presentar con todo lo que estamos recabando de información, y bueno, sigue apareciendo. Me preguntabas, Álvaro, y termino muy rápido, ¿cuántas personas? Y yo te quiero decir que hemos, digamos, involucrado ya más o menos una docena, pero acuérdate que algunas son servidores públicos, que es donde hemos centrado nuestra trabajo, porque las otras son personas que estaban, digamos, como socios o socias, ¿no? Porque hay mujeres involucradas. También existen personas que estuvieron haciendo, digamos, de su esfuerzo coadyuvando a que funcionaran. Y entonces hay particulares, como lo he dicho, y hay otras personas que están siendo motivos de investigación. El número en sentido estricto no sería tanto, pero lo que sí te puedo decir es que también a muchos los usaron. Tal y como hemos recabado la información, hubo personas que las metieron a las empresas, firmaron como socios, han sido convocados a comparecer para conocer de su situación, y muchos de ellos eran personas que no estaban ni siquiera enteradas, que hubieran utilizado sus nombres, sus datos para meterlos. Habían sido trabajadores eventuales, gente de escasos recursos que vive en las zonas pobres de la ciudad y que fueron, pues digamos, manipulados, que fueron indebidamente usados para otros fines. Así que también vean la visión ética que está detrás de esto, ¿no? O sea, una visión muy, muy utilitaria, terrible. Claro. Por el debido proceso, la Fiscalía no puede hablar de los personajes con su nombre y su apellido, pero nosotros sí. El primero de ellos, de los que ha hablado Ulises, sin referirse, por supuesto, de manera directa, es Luis Vizcaíno Carmona, quien fue el director general jurídico y de gobierno. Fíjense nada más de qué año. En 2009, estamos hablando hace mucho, mucho tiempo, hasta el 2016, en las administraciones de Mario Palacios Acosta y Jorge Romero, y fue detenido el 30 de julio pasado, acusado de enriquecimiento a través de extorsiones e intercambios de favores. El segundo, y me gustaría dejarlos aquí, porque pues vale la pena exhibir los nombres, porque fueron y son gente pública, Nicia René Aridgis Vázquez, quien fungió como director general de Obra y Desarrollo Urbano de la alcaldía Benito Juárez de 2006 a 2018 y fue detenido el 19 de octubre pasado, casi por las mismas acusaciones. Y luego, el pasado 3 de diciembre, o sea, ya en este mismo mes, el gobierno de la ciudad informa que se estima que la corrupción inmobiliaria en la capital mexicana podría haber alcanzado niveles de defraudación de 7,142 millones de pesos. Y doy un último dato porque vale la pena dejar los nombres. 8 de diciembre, un juez libra una orden de aprehensión contra el diputado local del PAN, Christian von Roerich, quien fue también alcalde de esta misma demarcación. En todo caso, pues se trata de una camarilla, Ulises, que se conocieron, se encontraron, coincidieron o vienen del Partido Acción Nacional. Y eso pues no los obligó ninguna autoridad a que pasaran primero por el PAN y luego se metieran a cometer presuntos delitos. Ahora, esto es muy difícil considerarlo como un asunto
que se quedó en niveles de dirección y en algunos casos en alcaldías, cuando claramente hay personajes que son líderes políticos de ellos, de estos personajes que han sido señalados. Y pregunto específicamente por el caso de Jorge Romero, y pregunto si no hay hacia arriba de Jorge Romero, quien es hoy diputado federal, algunos otros que estén involucrados en eso. Pues tú lo has referido correctamente, mi querido Alejandro. Nosotros tenemos un número importante de personas que están sujetas a investigación. En muchos de los casos, nosotros quisiéramos referirlos con toda puntualidad, pero yo preferiría, como lo hemos señalado una y otra vez, que esto quede en manos de los propios tiempos procesales. Y lo quiero decir porque, como ustedes también lo saben, en algún momento se ampararon por el uso de un término que ustedes pueden hablar ampliamente de él, al señalar lo que daba por sentado un prejuicio, prejuzgaba a los actores al mencionarlos de esa manera. Entonces, hemos optado, y creo que lo mejor es cómo van cayendo las cosas por su propio peso, que conforme se va acumulando, los tengan. De las veces que tuvimos la oportunidad de platicar, no pudimos señalar que teníamos ya avances importantes sobre Cristian. Hoy lo podemos decir, ya corrimos la carpeta, las partes involucradas están enterados, les estamos diciendo de lo que en términos generales está el contenido ahí, y lo vamos a seguir haciendo. Yo te pediría, y lo pediría amablemente al auditorio, nos entiendan, pero vamos con paso firme, integrando toda esta información, y tenemos la seguridad de que, ya para empezar les puedo decir, que van a seguir dándonos datos, porque ya se vio claramente que también hay una conducta que se deja para nosotros con mucha evidencia. Entre las personas que cometen delitos no existe la solidaridad, lo que existe es la complicidad. Y cuando alguien empieza a pagar, empiezan algunos a decir, mejor yo me salvo y veo qué más. Yo quiero decirles que es muy probable que tengamos cada vez más información, y esta información la vamos a dar a conocer porque también creemos que es muy importante la no repetición de estos actos. Tenemos que construir una ciudadanía, Álvaro, Alejandro, que reclame, que pida, que nos exija a los que somos servidores públicos un comportamiento completamente íntegro, que seamos capaces de entender que los dineros, la función y la tarea son algo que nos dieron prestado, que fue una potestad, una acción para poderla realizar. No tiene que ver con la persona en el sentido estricto, tendrá que ver con sus capacidades, pero no con su acto individual. Por eso aquello de tenemos que vivir en la justa medianía, no podemos hacernos de ninguna manera de riquezas de una manera, digamos, inmediata, no podemos aprovechar el recurso público del que todo mundo participa, opera, coopera, dispuesto a que se mejore para que alguien se lo lleve y lo enriquezca. Y esto lo queremos dejar muy en claro, porque lo que está ocurriendo y lo que estamos demostrando es que la tentación también es enorme. Hay quienes pudieron pensar esto, no se van a dar cuenta. Yo te lo puedo decir, y perdón por esta tuteo y esta forma de trabajo, pero les quisiera decir, yo creo que hubo la intención de que esto no iba a salir jamás a la luz, que iba a quedarse ahí escondido entre los papeles, que no se iba a notar. Por eso esto de lo fortuito, pero mira cómo la verdad finalmente aparece, Álvaro, Alejandro, ¿no? Sí. No, nadie se va a dar cuenta, y chispas, mano, sale una cosa, se investigan y aparece. Y ahora tenemos datos que estaban ahí, escondidas en un contrato, y los rescatamos y decimos, mira. ¿Y saben por qué? Porque también hubo en el pasado quienes les dieron este favor, este beneficio. No hubo de la auditoría en su momento algo, de la Contraloría, todo el mundo quedó a gusto, se repartieron los millones y nadie hizo ninguna cosa. Bueno, hoy estamos dando la vuelta hacia acá y les puedo decir que van a seguir apareciendo datos relevantes. Porque, ¿qué creen? No se detuvieron. Les puedo decir, no ha habido a veces el asomo de decir, ya, mejor vamos a hacer otra cosa. No, hay obras en proceso que tenemos indicios, porque nos lo han señalado, de que también igualmente pidieron dinero. O sea, ahora mismo, obras en proceso, sí, ahora mismo. Ahora, sí, esto ha sido preocupante. Digo, vamos a esperar, porque como se imaginarán, igualmente, pues alguien va a decir, ¿cuál de todas? Bueno, pues hay varias. Ya en el portal ustedes pueden observar que hay obras que se construyeron en la administración reciente. Esto que nosotros rescatando, estamos hablando de hace 2 administraciones. Tú lo decías bien, hay gente que tiene muchos años. Bueno, creo que se confiaron en que eran los expertos como para poder hacer esto y guardarlo, empaquetarlo y meterlo abajo de la alfombra. Pero ¿qué creen? Que un día también alguien mueve la alfombra y salen las cosas. Y eso es lo que estamos haciendo. En la actual administración de Santiago Taboada, alcalde actual de Benito Juárez, ¿hay situaciones anómalas y presuntamente ilícitas? Sí, por lo menos en el mismo manejo del tema de las edificaciones, Álvaro. O sea, hay edificaciones por encima de los niveles autorizados. Hay también elementos igualmente de uso de suelo que se modificó. Estamos trabajando, esto se siguió haciendo. ¿Qué tanto y hasta dónde va a tocar? Bueno, es algo que tendremos que ver y es algo que estamos procesando. Pero lo que les quiero decir, lo que quisiera que nos quedara muy claro en el auditorio, que en ocasiones el de la ley
que le corresponde aplicarla puede decir, ya logramos castigar a uno más, ya no habrá más, no. Habrá quien diga, no, yo sí lo puedo hacer mejor, yo sí puedo robar esa casa, yo sí puedo cometer ese delito, a mí no me van a agarrar. Y eso es algo que tenemos que trabajar juntos, ciudadanos. Por eso les decía, tenemos ya carpetas que nos han enviado muy sólidas, con información muy puntual, dónde estamos obteniendo, igual de forma ya directa sobre quiénes, cuántos, qué niveles se rebasaron, qué documentos se entregaron, cuáles son apócrifos. Va a ser trabajo. Acuérdense que para nosotros ahora, y digo qué bueno que es así, no basta que nos lo digan ni alguien confiese, es indispensable demostrarlo. Y por eso es tan importante decirlo. Nosotros tenemos pruebas y les pedimos por eso que vayan ante juez, que nos ganen en el juzgado, que no digan que estamos ganando en la parte política porque no estamos haciendo nosotros ninguna cosa que vaya orientada al desgaste de la figura o de la persona, sino del hecho jurídico que fue violentado. Y aquí hubo personas que de manera indebida utilizaron su cargo público, se beneficiaron de recursos públicos y que en el uso de sus atribuciones se asociaron con otros para cometer este tipo de delitos. Y eso es tan claro que está ahí, están las firmas, están los hechos, van a tener que demostrarlo. Y hay que evitar que esto siga ocurriendo hoy con los que estén, pero también los de mañana, porque la tentación pareciera es enorme. Habrá quien diga, no, sí, es que les falló, no le pusieron el ingrediente especial y yo sí lo hice. No, aquí hay que decirlo, hay que parar ya de fondo a cualquiera, y del color que sea, lo podría decir, y de la intención que sea del futuro, de que sigan utilizando el servicio público para beneficio personal o de grupo. Una última cosa de mi parte, siempre hay que transmitimos entrevistas contigo, Ulises, hay siempre planteamientos en el chat, siempre preguntan, yo tengo un caso, yo sé de otro caso, ¿a dónde se pueden comunicar, en dónde pueden denunciar, a dónde pueden acudir, por dónde empieza un ciudadano de la Benito Juárez o de cualquier otro lado que sienta que ha sido víctima de extorsión, de engaño, de parte de este clan o de cualquier otro clan? Muchas gracias, sí, claro que sí, mira, nosotros tenemos agencias territoriales. Si la persona nos han dicho, oiga, ¿por qué ha ocurrido más en Benito Juárez? Pues mira, les podemos decir que hasta ahora es donde, por el plusvalor adquirido de los bienes, por la ubicación, porque resultó más propicio el negocio para algunos, lo que ustedes gusten, es donde tenemos el mayor número de ubicaciones. Pero nos han estado ya hablando de Coyoacán, de Miguel Hidalgo, de Álvaro Obregón, pero creo que es muy importante acercarse a las coordinaciones territoriales. Si no tiene toda la información, pero tiene deseo de todas maneras de expresar lo que ha pasado, porque junto a mi casa levantaron un edificio y la persona que yo conocía, pues le dieron 2 pesos y hay historias que hemos escuchado, bueno, las podemos construir. Solamente lo único que les pedimos es que nos tengan paciencia, porque el trabajo hay que hacerlo bien, meticuloso. Quisiera que también, no lo digo en un afán de autoprotección ni mucho menos, sino decirles que de verdad queremos que las cosas sean tan sólidas que no haya lugar a dudas y que no haya alguien diga, me acusaste falsamente. Estamos con esto ha sido la instrucción de nuestra fiscal del trabajo, robusteciendo los datos, entregándolos correctamente, y entonces nos hemos encontrado con que, oiga, pero ya está ahí, sí, déme oportunidad, pero quiero que lo sepan, estamos trabajando. Y tenemos una línea directa para quien desee llamar y desee igualmente referirnos, si tiene algún dato, podemos hacer una cita con ellos, si es el caso de que lo deseen trabajar. En algunos temas, algunas personas no tienen toda la información, solo poseen algunos datos generales. Bueno, pues podemos reunirnos y seguramente haremos una cita y platicarlo. Que no tengan, digamos, temor de que venir a la Fiscalía pueda representar alguna situación de que los involucre. Hubo un pasado que ustedes y yo conocimos en donde la autoridad de verdad, si te citaba, siempre sospechabas de que algo malo podía pasar. Hoy quisiera que tuviéramos una confianza, no de veras, decir, ya me hablaron los de la Procu, ay, mamacita. Pues, ya valió. Entonces, ahorita creo que hay que pensarlo más bien en otro plano. Y si me permiten, esta línea es una línea que nos ha ayudado mucho. Por cierto, tuvimos la ventaja de que aquí también nos presentaron muchas denuncias sobre lo que ustedes conocieron como el fraude cibernético, estas personas que prestaban dinero vía telefónica con una aplicación, y bueno, pues ha sido también motivo para una posible investigación mucho mayor de fondo. Así que seguimos trabajando en otras áreas. Les doy el número, ojalá y sí, por favor, la nota es 55 53 45 50 00, 55 53 45 50 00. Aquí están compañeros asesores jurídicos, algunos compañeros que son además MP que nos están ayudando en esta función, que pueden orientar y pueden trabajar. Están desde luego las agencias y por supuesto nuestro propio edificio, si desean, igual aquí nosotros con la coordinación de asesores, con la Secretaría Particular, en el 5º piso del búnker, pueden ser, bueno, del edificio llamado el búnker, pero bueno, este edificio que está aquí, ustedes lo conocen, en la esquina del Pueblo de la Loza y ahora Digna Ochoa, número 56, pueden encontrarnos 5º piso y atenderlos. Y que de verdad, mira, algo nada más para terminar, que también las personas sepan, y esto ha sido algo que nos han preguntado, si deben o no denunciar si ellos no tuvieron nada que ver. Y yo les he dicho que
Es probable que ellos no, pero puedan ser víctimas de fraude. Sí. Pueden ser personas que les vendieron algo que no podrían venderles, ellos están pagando y lo que están poniendo en riesgo es su patrimonio. ¿Existe manera de que se pueda regularizar? Ha sido la decisión, y yo lo he escuchado de parte de la jefa de gobierno y de la propia secretaría, encontrar los mecanismos para que estas personas que actuaron de buena fe puedan tener la posibilidad de encontrar un camino que les permita no perder su patrimonio. Pero sí necesitamos de la denuncia, porque de otra forma es imposible que puedan tener algún tipo de beneficio y no nos gustaría que alguien dijera, oiga, ahora van a decir que van a revisar, van a derribar mi edificio o los pisos que quedaron y yo vivo ahí, pues ayúdenos, preséntese. No vamos a hacer esa barbaridad, por supuesto, pero sí creemos que es muy importante que sepan que es un posible riesgo, porque va a pasar a manos de la ciudad cuando esta gente decida reparar el daño, si es que así lo hace, y lleguemos a un arreglo, pues tendrán que entregar esos bienes, porque a quien dañaron fue la ciudad y tendremos que tomar determinaciones al respecto. Muchísimas gracias, Ulises Lara, portavoz de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y como siempre, esta es su casa, los periodistas. Muchísimas gracias, excelente. Bueno, pues se está destapando prácticamente corruptelas a diestra y siniestra del PAN en el cártel inmobiliario, donde pues 107 millones de pesos en tranzas, en simulaciones, prácticamente empresas fantasma, lavado de dinero, corrupción, fraudes, procedencias ilícitas, delitos financieros, manejos de dinero público y usos de suelo modificados, como por ejemplo el uso de suelo que usaron prácticamente donde se desmoronó los edificios. Pues resulta que esos edificios, el uso de suelo era para cierto tipo de pisos. ¿Sabes qué? Nomás puede hasta 3 pisos, ya estudiaron el piso, ya vieron cómo está la situación, ¿no? Pues te mete una corrupción, te doy un departamento y déjame fincar otra tira de departamentos arriba y era un piso más de edificios. Lógicamente que no lo iba a poder por tanto peso, y más aparte de eso, pues prácticamente empezaron a meterle pues materiales de segunda mano, y con eso pues imagínense, materiales de segunda mano más el uso de suelo que prácticamente no era apto para eso. No, pues con el tiempo, el tiempo, 2, 3, 4 años y pum, se desbarató. Entonces imagínense ustedes como, ¿no? Clientes que probablemente ustedes pues no sé, quisieran comprar, o que compraran un departamento, así mira, ahí está el departamento y esto y todo, pero ustedes no saben todo esto y compran con mucho esfuerzo y mucho patrimonio, y resulta que pues prácticamente se los venden y tómala, se desbarata los 3, 4 años. Pues ustedes qué hacen, no, pues es que ya invertí todo mi patrimonio ahí, ¿qué voy a hacer? Y estos pues, prácticamente se lavaban las manos, ¿no? Pues de los temblores de ahí de Ciudad de México. Y para acabarla, en videos anteriores, pues cuando estaba ahí Mancera, de jefe de gobierno, ¿sabes qué? Pues te doy una estufa y un refri y no digas y no hagas absolutamente nada. Y si haces algo, pues te reprimían. Entonces imagínate que si no, pues no puedes hacer nada al respecto ahí. Y luego pues ellos empezaban a hacer y a simular empresas no, pues hay que recoger los escombros, hay que recoger pues todo lo que tiró ahí, y contrataban disque empresas, hacían ficticio todo y hacían como que utilizaban todo este dinero, pero pues cuál, se los daba directo pero a su bolsillo, y ya por los escombros lo metían como por otro lado, y así era como hacían miles de tranzas de corrupción prácticamente a diestra y siniestra, manejando los recursos como nunca, y por eso es que se daban la vida de multimillonarios con el Jorge Romero, que es coordinador parlamentario del PAN, y el Taboada, que hoy es prácticamente alcalde de la Benito Juárez, pero anteriormente este Jorge estaba haciendo negocios con esto, de la mano también del mismísimo Mancera, y pues ahí se llevaron su buena tajada de dinero. Entonces al parecer prácticamente como ya empezaron a agarrar, hubo pesquisas del cártel inmobiliario, pues empezaron a hablar, empezaron a agarrar más, pues a esos mismos que están hablando, que agarraron, están empezando prácticamente a hablar y hablar, pues para que les reduzcan la condena, o pues sí, más que nada por eso les reduzcan la condena, y de ahí puedan agarrar a más gente y empiecen prácticamente más y más pesquisas, y al parecer aquí se desbarata por completo, se desmorona también el PAN prácticamente,
por puras corruptelas. Y todo esto en la Benito Juárez. Así que, pues bueno, amigos, no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Prácticamente ya se ve con un pie en la cárcel. Esperemos que esto siga a fondo. Tanto Jorge Romero como Taboada y varios del PAN, de la cúpula del PAN. Así que, pues bueno, amigos, a toda la audiencia, gracias por el video. Recuerden, si me puedes apoyar con un like en la página, con el video, comentarlo y compartirlo para que muchas más personas nos vean. Sería completamente fantástico. Recuerda ver abajo están las estrellas color dorado. El precio no está en la parcela de 99 hasta 530 estrellas, unos 3 puntos color morado. Le pones en quiero colaborar y por solo 99 pesos mensuales puedes cancelar cuando quieras. En apoyo al canal de conciliación te lo agradecería muchísimo. O en su defecto, si me puedes regalar un like en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube. Un like en los videos tanto como de Facebook como de YouTube, comentar y compartir los videos para que más personas los vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse, comentar, compartir y difundir para que muchas más personas los vean. Hasta la próxima.